Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. ¿Qué sentiste ayer? Cada minuto que pierdes al no vivir, cada instante que eliges para sufrir, cada gota de mar. Y seguimos aquí haciéndoles compañía hasta las 12 en este Derecho Humano. Y llegó Juan, que como yo dije, entre que yo me olvidé el teléfono y que Buenos Aires está rara, se te complicó llegar. Buen día, doctor Juan David Osorio, ¿cómo le va? Muy buenos días, Cecilia, un gusto estar de nuevo contigo y con tus queridos oyentes, llegando, siempre llegando. Sí, vamos a hablar un poquitito más de nuestra queridísima Neijin y de nuestra forma diferente de mirar las cosas, sí. Que estaba leyendo un poco eso, esa diferencia que establece Padilla cuando habla del chikun tradicional y del chikun como lo vemos nosotros, y por ahí como nosotros miramos el mundo, ¿no? Así es, realmente hay que posicionarse en, fíjate cómo lo podemos considerar de entrada, ¿no? Y en base al trasfondo de la reflexión y palabras que introducían tu programa a propósito de la transfiguración. Hay que partir de una posición de incomodidad, ¿no? Habitualmente en nuestra dinámica de vida, en nuestro estilo de cotidiano de hacer las cosas, queremos tenerlo todo muy atado, muy circunscrito, muy controlado, definido, y entonces sí lanzarnos, ¿no? Sin duda hay muchas situaciones de nuestro cotidiano vivir que responden a este esquema y es necesario. Es parte también de la misma evolución cultural y social y desde cualquier orden de nuestra civilización. Nos han permitido conquistas, logros, ¿no? Evoluciones hacia un mejor estar, pero también nos han sometido al riesgo de que ese mejor estar se convierta en un estado de mucho confort. Y ahí surge la idea del acomodo, de la acomodación, ¿no? La tradición musulmana nos habla de un aforismo muy singular al respecto. Dice: huye de la comodidad como de la peste, significando que la naturaleza de nuestra vida no es una naturaleza fija, definida, estanca, concreta y siempre previsible, ¿no? Y es bueno en consecuencia tener esta referencia, y lo vemos a poco que contemplemos cómo se expresan los fenómenos en la naturaleza. No hay nada en ese contexto de la linealidad, la causa y el efecto y la lógica. Estamos como sometidos a la certeza, la única certeza de la cual disponemos, que es la incertidumbre. Por eso decimos, hay que partir de una posición no necesariamente controlada en todos sus elementos, no estanca, no cómoda. Y eso nos permite entonces sí asumir que aquello que parecía que estaba claro, oye, no, le cabe otro poco de claridad, que ese criterio que tenía definido, no, hay más elementos que lo pueden resignificar, que esa situación que consideraba un logro era una antesala de una oportunidad nueva que la vida, y que justamente en las situaciones que voy viviendo como ser humano, esas dificultades, esas crisis, esas situaciones inesperadas que nos desacomodan, son de alguna forma buenos augurios o posibles augurios venturosos para que demos otra respuesta que hasta ese momento no hemos dado, incorporemos algo nuevo que desconocíamos, abramos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra competencia en el hacer a posibilidades diferentes. Ahora, si uno se queda en la comodidad de lo conocido, definido, establecido y controlado, la evolución se verá severamente comprometida. Y eso es posible como antesala de cualquier proceso transfigurador. Y es necesario que así sea. Es como esta cosa de poder salirse de la zona de confort, ¿no? Si yo me quedo en lo que me queda cómodo y en lo que ya tengo aprendido y ya me es seguro y
seguramente no voy a poder evolucionar, por decirlo de alguna manera, o conocer otras cosas, explorar otras cosas que a lo mejor me tienen reservadas la vida, ¿no? Tal cual. Esa es una de las referencias fundamentales de lo que da cuerpo en nuestra escuela Neichin a la transmisión con base en el fundamento y el legado de la tradición oriental del humanismo sanador. Partir de premisas de esta naturaleza que tienen que ver con algo más que lo que culturalmente, socialmente, moralmente, espiritualmente se nos ha dicho que es lo correcto, lo que corresponde, lo que está aceptado. Parece que uno viene al mundo y cuando despierta de joven, adolescente, a la conciencia de la vida, parece que todo está hecho, ¿no? Y que todo está dado y que no te puedes mover de otros referenciales que no sean los establecidos. Y claro, ahí surge la rebeldía y ahí surge esa imagen fresca e ingenua, inocente también del adolescente que protesta, ¿no? Y siempre lo vemos como, bueno, mal educado, situación complicada. No, al contrario, es una expresión de que el espíritu del ser humano, que todavía no está tan codificado como el del adolescente o el del joven, nos está haciendo ver que hay cosas establecidas que han sido demasiado codificadas, que han limitado la posibilidad de expansión y desarrollo del espíritu humano. En Humanismo Sanador, que es una de las referencias de nuestra formación en la Escuela Neichin, reiteramos en esa premisa. Todo ser humano tiene la capacidad de desarrollarse en múltiples facetas. Nuestra cultura nos ha invitado a potenciar el desarrollo en 2 o 3 facetas. La faceta de lo material, la faceta de lo intelectual, de lo lógico, de lo racional, la faceta de lo previsible en el sentido de las cosas que puedo controlar, en el lenguaje de lo bueno y lo malo, véase cultura religiosa, por ejemplo, véase relaciones sociales, facetas todas muy en las que nos movemos con cierto acomodo, volviendo a la palabra, sí, y con cierto amaño. Pero el ser humano no es solo esas facetas, tiene muchas otras facetas, y en Humanismo Sanador queremos explorar, como llamamos nosotros en el desarrollo de formación en la escuela, otras conciencias que nos atraviesan, ¿no? Que nos, como bien decías tú al comienzo del programa, que nos transfiguran más allá de lo que entiendo, más allá de lo que controlo, más allá de lo que digiero porque me lo como como elemento material y sé qué efecto tendrá en mi estructura energética y vital, ¿no? De esas conciencias podemos ir charlando en este rato. Esas conciencias que están como, yo siento que a flor de piel, siento que es un tiempo precisamente de eso. Es un tiempo de... Yo siento a la gente 2 cosas, no sé si vos sentís lo mismo que yo, pero y que te devuelve el consultorio, pero por un lado, un gran nivel de introspección y de, si querés, hasta de aburrimiento. Y de que la verdad me congratula, porque es como que un poco lo que hablábamos el sábado, ¿no? El domingo, esto de llevándolo a la situación política, este sistema como está no da para más, y si no inventamos algo nuevo, si no nos salimos de esta estructura, no, me parece que no vamos a obtener respuestas. Y tal vez la noche con todo lo que pasó nos dio tal cual la razón. Efectivamente, creo que la expansión de cualquier etapa en el desarrollo evolutivo de nuestra comunidad humana y de nuestros pequeños clanes de comunidad, como las sociedades, las familias todavía más en pequeño, e individualmente cada miembro de esa comunidad, esa evolución va cumpliendo etapas, ¿no? Va cumpliendo ciclos que dan de sí, que se expanden como la energía, nos recuerda la tradición china, y en su máximo proceso de expansión, lo natural es que esa energía cambie a otro estado, ¿no? Y se comience a contraer para generar otras nuevas condiciones en las cuales se dé una nueva siembra y se inicie un nuevo proceso de expansión, así como al final del otoño los árboles, la naturaleza se deshoja, las semillas vuelven a la tierra y el ciclo vital de la planta del reino vegetal se
se renueva, ¿no? Se recicla en su conciencia de inmortalidad, digámoslo así. Al ser humano le pasa lo mismo, no está ajeno a ese proceso de la vida, porque él como especie, nosotros como especie, procedemos de ahí, de esa naturaleza, de esa tierra, de ese cielo, universo o creación. Tenemos que cumplir ciclos y aceptarlos y acogerlos como elementos de alerta, como elementos de que no vas en el camino adecuado. O mira, no, bien, hasta aquí has cumplido y vas bien, pero ya las circunstancias, los medios, la competencia, capacidad, destreza y experticia que has desarrollado en este hacer, ya ha cumplido su ciclo. Te demandamos otro nivel de respuesta. Entonces la vida te pone en situaciones, como decíamos hace un rato, no controlables. Esas situaciones que pueden ser una enfermedad, Sí, sí. por ejemplo, que puede ser la pérdida de un ser querido, que puede ser el despertar al amor con una persona, que puede ser la necesidad que surge de un proyecto en el área laboral, profesional, vocacional, y que, bueno, por circunstancias que se dieron, se juntan estas circunstancias, se confabulan, y tú sientes la llamada de, oye, me parece que tengo que seguir en otro derrotero, porque la vida me lo demanda. Y eso me está invitando a ese cambio de otra etapa, un nuevo ciclo. A veces se vive con la dificultad de la crisis, porque efectivamente estamos muy mediatizados por lo conocido, lo controlado, lo alcanzado, y culturalmente nos enseñan todos los días, enseñar es mucha palabra para esto, Sí. a decir que no, que esto no lo puedes perder, que esto ya lo tienes, que no renuncies a esto, cuando venimos al mundo sin nada y nos vamos de él sin nada, ligeros de equipaje, ¿no? Esto de que nos olvidamos indefectiblemente de que para que se pueda dar cualquier crecimiento previamente hay que pasar por la crisis, ¿no? Tal cual. Que si no hay crisis no hay posibilidad de crecimiento. Y me parece que como sociedad estamos ante esa crisis, Uh-huh. ante esa necesidad de nuevas estructuras. Sí, tal cual, crisis, como bien nos recuerda el vocablo chino de su palabra, ¿no? Exacto. Oportunidad, señales, alertas que me sensibilizan, que no me resultan indiferentes, ya no puedo mirar para otro lado, y están tocando a mi puerta y ya la puerta de mi propio cuarto, en mi intimidad, la intimidad de mi espíritu, la puerta de mi corazón, y bueno, otra respuesta tengo que dar. Y está bueno porque con esta visión ya no de juicio, de bueno o malo, de me quitan o gano, que es un poco la visión cultural en la que estamos un poco enajenados, Sí. comienzo a desarrollar una visión que desde el humanismo es muy importante, que es la visión contemplativa de la vida. Que todo acontece y se va presentando en su derrotero por y para algo. Quizás de entrada no lo puedo entender y comprender, pero ya tengo presente que mi única conciencia de relación con la vida no es mi entendimiento o mi inteligencia, es una de las conciencias. Pero Tal vez la menos fiel. ¿Ah? Tal vez la menos fiel. Claro, la menos fiel al sentir del espíritu, porque se ha erigido en boicoteadora o en energía la conciencia intelectual o del conocimiento de suplantación del verdadero referente del ser, que es su espíritu, ¿no? La inteligencia y el conocimiento tienen que servir para que el espíritu allane el camino de forma más fluida. Sí. Yo siento esta sensación de esto va de la mano de una sociedad absolutamente consumista que a la vez tiene pánico de soltar está tan apegada a lo que tiene que piensa que si suelta, Uh-huh. no se imagina que a lo mejor si suelta puede venir algo 20 veces mejor. Tal cual, sí. Pero es tal esta necesidad de estar aferrado, Uh-huh. que ahí vienen los bruxismos, ahí vienen las contracturas, las rigideces. Tal cual. Creo que todos nos sentimos cómodos en ciertas esferas de nuestra sensibilidad vital.
por ejemplo, cuando nos movemos, por ejemplo, cuando conocemos experiencias o tenemos experiencias novedosas en cuanto a lugares, personas, oportunidades hasta entonces no consideradas. Por ejemplo, cuando imaginamos, cuando soñamos, cuando nos ilusionamos en el sentido de algo que nos reconforte artísticamente, por ejemplo, ¿no? Cuando nos situamos en la idea de sentirnos ligeros, sin peso, sin densidad, cuando despertamos de nuevo esa conciencia, digámoslo así, nómada, ¿no? Y no sedentaria. Sí. En todo ello nos reencontramos con algo que sentimos que es propio, que no es necesario incluso ni justificar con argumentos. Siento y consiento esto como parte de lo que soy, sangre de mi sangre, carne de mi carne, ¿no? Esos elementos son muy, muy interesantes porque nos invitan a ver que hay algo más que no nos han contado o que nos han medio dicho o que nos han camuflado, y que es imprescindible y urgente que el ser humano de esta civilización contemporánea, en medio de esta crisis que demanda un cambio como si fuera un paradigma, como tú insinúas, Cecilia, pues pueda darse cuenta de ello y a partir de esto comenzar a dar otras respuestas. En el sentido del humanismo sanador, y cuando hablamos del término humanismo sanador, estamos hablando de esa idea de que todo ser humano, por el hecho de serlo, ser humano, tiene recursos, herramientas, tiene instrumentos que le permiten satisfacer sus necesidades, equilibrarse, armonizarse. Nadie quiere sufrir, nadie quiere condolerse, nadie quiere padecer. Lo natural es desarrollarse en un sentido de complacencia, de disfrute, de gozo, de alegría de vivir, desarrollarse no solamente consigo mismo, sino en relación con el otro. Y en la medida en que ese proceso se da, todo lo que el ser humano implementa para tal fin, bienvenido sea, ¿no? Con el beneficio para todos y sin perjuicio a nadie. Entonces nos parece muy importante que cada ser humano, en la medida en que se comporta con esta conciencia, se convierte en protagonista de su propia salud, de la promoción, de la prevención y del cuidado de su salud. Y se refiere a cualquier esfera de su quehacer cotidiano. Sí, porque ahí también tenemos una situación extraña en este momento, ¿no? Es como que todos, o un gran porcentaje de los seres, tienen la sensación de que la salud está en manos del médico. Claro. Y yo no tengo que hacer nada para que... Dejó de ser mi problema. Uh-huh. Toda mi obligación es ir a decirle al médico lo que me pasa cuando no es automedicarme, ¿no? Tal cual. Así es, ese es de nuevo la dimensión dependiente, ¿no? Y esclavista, que sea un término aparentemente fuerte, termino siendo dependiente y esclavo de un sistema establecido de salud en este caso, que, bueno, si no es por la aprobación y el aval de una receta médica o de un dictamen, sentencia de un estudio clínico, yo no voy a estar tranquilo porque esté negativo el estudio o el diagnóstico. Creemos que es importante que esos elementos de salud, y lo digo como médico también, son imprescindibles y necesarios, son útiles en el proceso de asistir a los enfermos y acompañarles. La valoración clínica juiciosa, el seguimiento por sus tratamientos convencionales, el respeto que ellos merecen y el seguimiento que los colegas médicos hagan sobre sus enfermos. Pero estamos en mora todavía y en deuda con nuestros pacientes, en el sentido de entrar en las esferas de lo sutil, de lo invisible, en las esferas de su conciencia de vida y de humanidad y de sensibilidad espiritual. Vemos muchos pacientes en nuestra fundación Neichin todos los días, Cecilia, que sí, que bien, nos consultan por sus enfermedades, sus patologías, las complicaciones de su evolución terapéutica con tratamientos que generan efectos secundarios. Bien, todo eso puede ser comprensible y se acompaña desde lo terapéutico. Pero fíjate, nos llama poderosamente la atención que de forma sistemática vemos una vivencia de desamparo por parte del enfermo, ¿no? Sentimos una sensación de
de abandono, entre comillas, espiritual o emocional, a la forma de vivir su proceso de enfermar, a la conciencia que tiene que ir evolucionando hacia otra perspectiva de sentido de por qué le pasa lo que le pasa y qué utilidad y qué tiene que aprender de su enfermar, ¿no? En ese sentido sentimos que nos corresponde a los sanadores terapeutas desarrollar una formación humanista, ¿no? Ya el libro clásico, uno de los clásicos libros de medicina interna en las facultades de medicina, Harrison, ya introduce en su primer capítulo y en su introducción misma la urgente necesidad de la formación humanista de los médicos, cosa bastante remarcable y tengo una sensación que tiene que ver con lo siguiente. El ser humano no ha podido entender, por alguna razón no ha podido comprender este proceso del cual hablamos tantas veces, de que la enfermedad viene para que yo tome conciencia de algo, que en definitiva es una luz roja que se prende para que yo pueda sanarme, nada más que eso, y ver que no es por acá sino por allá. Y tengo la sensación todo este último tiempo y cada vez más de que como nosotros insistimos como sociedad en el mismo proceso sanador, sí, el resultado que obtenemos es cada vez más magro. Es decir, es como que ante la enfermedad cada vez la gente puede sanarse menos porque sigue creyendo que lo va a resolver exclusivamente con el remedio, con la quimio, con lo que sea. La cirugía. Sí. ¿Tenés la misma sensación? Sí, creo que en ese sentido está establecido el modus operandi de la forma de acompañar a los pacientes. Tenemos que pasar definitivamente algún día, y en ese sentido creo que muchos esfuerzos de comunidades médicas o terapéuticas están caminando, como nuestro hacer en 54 sedes en 25 países. Escuela Neichin es un aporte en ese sentido de comunidad médica o sanadora que va en otra vía. Hay muchas otras también, muchas otras empresas y empeños de grupos humanos y de grupos de sanadores y de comunidades terapéuticas que nos invitan a esto, ¿no? Hay que cambiar el paradigma, el referencial, pasar de una medicina asistencialista a una medicina contemplativa, a una medicina humanista, ¿no? Que devuelva al paciente el protagonismo que le corresponde en el reconocer en su proceso de enfermedad, de sufrimiento y dolor, que bajo la referencia del humanismo sanador no llamamos como tal enfermedad, sino proceso adaptativo de salud, le devuelve el protagonismo del aprendizaje que tiene que hacer él en este proceso, y que la vida le está invitando a dar otro nivel de respuesta a sus cuitas cotidianas, a sus formas y maneras de relacionarse con los demás, a dejar de establecer la renta y el beneficio como móvil de su actividad y despierte el espíritu del servicio, dejar de establecer el reconocimiento de poder y de éxito y de triunfo en el ejercicio de su actividad intelectual, y despierte al espíritu de la sabiduría, esa que sirve a la necesidad de los otros con el conocimiento, ¿no? Dejar de manipular la vivencia de los sentimientos, las emociones y los afectos, que se convierten hoy en un producto de mercado en esta cultura, y poderle permitir despertar al paciente a la conciencia o al espíritu del sentir que amar es ver feliz al otro en su realización, y que nosotros seamos partícipes de ese desarrollo de su felicidad con nuestra actitud de servicio, ¿no? Eso sería un poco el paradigma que tenemos que modificar, la referencia a entablar un nuevo paradigma en el sentido humanista. Tenemos, me parece, desde ese punto de vista un desafío, porque no me gusta hablar de la palabra problema, pero tenemos un desafío que tiene que ver con los intereses económicos. Inevitablemente uno en este momento no puede evitar el hacer una referencia a Hammer y a su partida hace poco tiempo, y
yo me acuerdo que cuando lo escuchabas a él hablar, él contaba siempre este caso, ¿no? Él decía, a mí me asombra que no nos demos cuenta por dónde está pasando el conflicto del ser humano, y contaba siempre el ejemplo de una paciente de él que se habían equivocado en el resultado de sus estudios. Y que se había muerto de un no cáncer de pulmón, porque simplemente había habido un error y se habían traspapelado sus estudios, y el miedo la consumió, claramente, le generó el cáncer. Y él siempre decía, tuve la suerte de algunas veces escucharlo, que esta era la razón por la cual no había vendido las patentes, pese a que intentaron matarlo 4 veces. ¿Qué sensación te queda frente al mundo economicista de los laboratorios? Bueno, sin duda es otro código, también otra palabra fuerte, además de la esclavitud, otro código mafioso, ¿no? Otro código que somete a la soberanía del espíritu, del ser, a condicionarse por requisitos sin los cuales no es posible su desarrollo, ¿no? En este caso, la productividad y la renta, y tantas historias conocemos a propósito de cómo en Occidente los laboratorios y la industria farmacológica pues ha condicionado el patrocinio y el auspicio y los programas de becas, ¿no? Para estudiantes de pregrado en salud o de posgrado en residencias o en especializaciones, a la aceptación de determinadas líneas de medicamentos de su laboratorio, de su producción, ¿no? Muchas veces hemos conocido en primera persona, recuerdo en nuestro hospital universitario en Colombia, cómo los laboratorios, las grandes cadenas de laboratorios, hicieron un boicot a la formación de residentes por este motivo, ¿no? Que se estuvo haciendo toda una campaña de promoción y educación en salud que limitaba el uso de medicamentos, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido es un dragón de muchas cabezas, ¿no? Sí, de tantas que yo me acuerdo, bueno, esto que están diciendo, ¿no? Una de las chicas que es farmacéutica, que es española, y que se está volcando a la realización de la fitoterapia, y obviamente los movimientos con plantas. Sí, es cierto que se inventan enfermedades crónicas, lo sabemos. Tal vez a mí lo que más me llamó la atención fue cuando se hizo la encuesta de salud de la que se dirigió a los oncólogos, que la primera vez que la pudimos hacer fue en Alemania en forma anónima, y cambiaron un 80% los valores, y extrañamente un 90% de los oncólogos decían que no permitirían bajo ninguna circunstancia la utilización de tenemos 2 moninas, perdón, la utilización ni de quimio ni de rayos en ellos. Tal cual. Y esto cambió absolutamente la forma de relacionarse, porque entonces lo que empezamos a preguntar fue ¿cuál es el problema? El problema era que había una persecución a aquellos que no aceptaban trabajar con quimio y con rayos. Tal cual, sí. Sí, no, por fortuna cada vez hay más luces al respecto. La misma Sociedad Americana de Oncología hace, si no 2 años, sino 1 año o 2 años, ha aceptado ya que el nivel de impacto dañino de las terapias oncológicas de radio y quimio es severamente mayor que sus beneficios, y eso es muy revelador, y es un signo de cambio de conciencia dentro del mismo status quo o establishment que maneja en nuestros niveles de alta complejidad la medicina, ¿no? Y ya antes habían estudios en Centro Europa, en Viena, en Alemania, en diferentes escuelas, la misma escuela de Hammer y en Francia, demostrando con seguimientos de pacientes post terapia convencional en cáncer, cirugías y tal, que han suspendido la aplicación de quimio y radioterapia, y que se les ha hecho un seguimiento a lo largo de los años, demostración y resultado, sobrevida significativamente mucho mayor en calidad y en cantidad de tiempo
que los pacientes sometidos a estas terapias de forma reiterada y permanente, ¿no? Con lo cual, ciertamente, eso nos dice que evidentemente hay un foco que no se está poniendo sobre donde hay que ponerlo, ¿no? La focalización que decíamos este fin de semana en el seminario, en la fundación. Y eso es clave. Maravilloso seminario. Esto les observo de costadito, en el cual tuvimos el placer de tenerte dando clase. Tal vez mucho más allá de lo que un texto pueda decirnos, ¿no? Y me quedo con ese razonamiento, ¿no? Con el que hacíamos, desde llegar desde un lugar distinto. Claro. De poder lograr desde el diálogo, desde el acompañamiento, desde ese lugar, un vínculo diferente con el paciente, ¿no? Tal cual. Y, bueno, sin quitarle el valor que un medicamento, que una decisión terapéutica tenga en un momento determinado, desde una aspirina hasta la acción de un bisturí, pero en el contexto de una visión integradora, que volvamos al plano del humanismo y las conciencias, que integre todas las conciencias de vida del ser humano, no solamente su conciencia mental, intelectual, racional, no solamente su conciencia material en cuanto al equilibrio y bienestar de su cuerpo físico y todo lo que le beneficia, como descanso, alimentación, respiración, sino su conciencia emocional, su conciencia espiritual, esa que tiene que ver con el sentido de la vocación, de los ideales y de la fe. Tenemos que trabajar en su conciencia, fíjate tú, artística. Clave. Esto a mí cada vez me parece más importante, no sé a vos, pero para mí el arte cada vez me parece que se está volviendo trascendente para el encuentro con la conciencia, para el encuentro con uno, para el descubrimiento de un montón de cosas. Tal cual. El arte es nuestra naturaleza. Hemos sido creados como si fuéramos una obra de arte, fíjate tú. Cada ser humano es como una especie de obra de arte de la creación, cada uno tan artístico en su manifestación, que somos todos distintos. Entonces uno dice, oye, ¿qué artista hay detrás de esto? ¿Qué arte hay que ha inspirado este sueño manifestado de la vida que vivimos acá, que por algo le llamamos paraíso, ¿no? Esta manifestación de nuestra vida. Entonces nos corresponde incorporar en nuestro hacer sanador el desarrollo de elementos de naturaleza artística a través de cualquier expresión que esté vinculada al arte y que no está ceñida al privilegio de los ámbitos artísticos también ya tradicionales vinculados al manejo de poder, ¿no? Sí. Todos podemos cantar más allá de la ducha, todos podemos danzar, todos podemos hacer algo de poesía, y es otra conciencia, incluso diferenciada en el hombre, su conciencia poética por el uso de la palabra con belleza, ¿no? Todos podemos hacer una artesanía con nuestras manos, incluso preparando un plato de comida, ¿no? De cualquier manera, con una intención, con un sentido, con el respeto por la naturaleza y el ritmo que tienen en su configuración los alimentos, con el uso adecuado de los sabores en la preparación de los platos, que el arte está en todo y por todas partes nos rodea, y nuestra función es ser intermediarios de ese arte inspirador, y a partir de esa referencia nuestra actividad vital se va a ver revitalizada, nunca mejor dicho, ¿no? Se va a ver transfigurada, volviendo a la palabra del inicio, ¿no? Que con el uso del amor también en la cocina, ¿no? Que no es lo mismo cocinar un guiso con amor que cocinarlo pensando en cualquier cosa. Tal cual. Bueno, nos vamos a escuchar una canción y le seguimos haciendo compañía hasta las 12 en el aire de la 91.9 en casa en Mantra FM. Seguimos aquí haciéndoles compañía y se nos vienen inauguraciones, ¿no? Así parece. Algo habíamos adelantado. Qué bien. Sí, estamos
en esta locura, ¿no? Locuerda y un poco cuerda de dar causa a las necesidades en las que como servidores se nos demanda, pues en la posibilidad de iniciar una nueva andadura de nuestra escuela Neichin, en este caso al sur del país, en la zona de Puerto Madryn, como punto de referencia, pero que, bueno, hace a la intención que su radio de acción y disponibilidad abarque todas estas zonas del sur del país, ¿no? En Chubut, en la provincia Santa de Chubut, Cruz, ¿no? Chubut. Comodoro, Santa Cruz, Hasta Ushuaia, casi. Trelew. Hasta Sí, Ushuaia. el sur está muy acostumbrado a moverse. Ajá. Y bueno, el foco está en Madryn y Trelew, por lo menos esta es mi experiencia. Sí. La gente está acostumbrada a que el foco de unidad está allí. Ajá. Sí, pues allí estaremos el 30 de septiembre dando inicio a un primer contacto y encuentro con la comunidad de Puerto Madryn y Trelew, y también con el ámbito de la actividad médica o profesional académica a través de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Chubut, ¿no? Tenemos también un encuentro allí en su auditorio y convocaremos al personal médico para, bueno, hacer una presentación del proyecto Escuela Neichin, cuál es su desarrollo, su derrotero histórico y los pilares o premisas a los cuales responde esta posibilidad de formar, capacitar y entrenar a personas en salud con otras referencias un poco más amplificadas que la visión convencional de la asistencia en salud. La propuesta de asistir también a pacientes como segunda referencia de la Escuela Neichin, la formación 1, la asistencia en salud, el tratamiento con medicina tradicional china, masaje terapéutico chino, qigong, alimentación, plantas, diferentes referencias terapéuticas, y también la investigación. Nos es muy importante el rescate de elementos investigativos desde la referencia de estas grandes tradiciones de este planeta. Y una singularidad que la Escuela Neichin ofrece a lo largo de su desarrollo en muchos países es que esa investigación ha bebido de la riqueza de las tradiciones de cada lugar donde se ha desarrollado un polo de escuela, ¿no? Con lo cual nos es muy importante también el rescate de las tradiciones sanadoras, las costumbres y ritos de cada cultura que hacen a la dinámica de la vida de las comunidades y su desarrollo, ¿no? Sí, vos sabés que ahora que decís esto de la investigación, que lo veníamos viendo cuando hicimos el análisis uno de los últimos foros, Sí. Que Adriana habló de las distintas y las diversas maneras de enfermarse de la mujer y de la diversidad del estrés. Uh-huh. El otro día me llegó un video bastante interesante del médico de López Rossetti, que publica bastante, uh-huh, que me pareció interesantísima porque decía que se cree que la mujer, que si bien es cierto que ha aumentado muchísimo el índice de enfermedad cardiovascular en la mujer, casi inexistente, uh-huh, y hoy casi superando los niveles del hombre, sí, en realidad las razones por las que se enferma y lo que genera es totalmente distinto. Uh-huh. Y hablaba allí de la diferencia entre el infarto y lo que se está dando en llamar el síndrome del corazón partido, uh-huh, de la cantidad de las pacientes que llegan y cuando se hace la autopsia por determinadas razones se encuentran con que las coronarias en realidad están intactas, uh-huh, que lo que se produjo fue una destrucción íntegra del corazón, literalmente lo que se llama el síndrome del corazón partido, y que tiene mucho más que ver con niveles emocionales, pero uh-huh, que la mujer, como en su diario quehacer está más acostumbrada a ir y venir con el dolor, no lo detecta. Tal cual. Sí, muy interesante el análisis y la situación que plantean estas investigaciones. Y en ese sentido estamos en sintonía y en fila con esta referencia de tu comentario. Porque si bien somos una sola especie como comunidad humana, desde el punto de vista energético, biológico, genético y espiritual,
realmente somos dos especies que convivimos, la especie en femenino y la especie en masculino, ¿no? Y hay formas y maneras de vivir, de hacer, de compartir, de disfrutar, de realizarse, propias de cada una de ellas, que no son, si se quiere, comparables, sí compartibles y complementarias. Y en ese sentido nos es muy, muy valioso tener esta conciencia. De hecho, humanismo sanador, del tema del que venimos hablando hoy, también despierta esta conciencia. Hablamos de la conciencia intelectual, espiritual, artística, la conciencia material o física. También tenemos que hablar de la conciencia en femenino. Es muy importante el desarrollo de la conciencia en femenino, ya no solamente como género, mujer, especie femenina, sino también el espíritu de lo femenino, que también en el hombre, como energía está, ¿no? Esas cualidades de cuidado, de ternura, de belleza, de intuición, de generosidad, de disponibilidad, de creatividad, de fertilidad, ¿no? De tal forma que nosotros en nuestra escuela venimos desarrollando ya hace muchos años, de la mano del doctor Padilla, todo un trabajo llamado Inspiración Femenina. De hecho, hace poco se ha publicado, creo que ya el segundo libro, el primero de Feminología, que es un libro que, como síntesis de un trabajo previo de publicación de 4 textos sobre investigación a propósito de la mujer, ha dado de sí ya una propuesta de aplicación en salud específica, con tratamientos específicos ajustados al ritmo y a la dinámica del desarrollo de la mujer, ¿no? En su aspecto espiritual, en el desarrollo de su virtud en femenino, en sus funciones hormonales, endocrinas, como lo sabemos y lo conocemos, y en sus funciones orgánicas. Así que muy de la mano de este sentido humanista, el despertar a la conciencia en femenino y saber que hay una singularidad ni competible ni modificable, al contrario, potenciable por parte de nuestro trabajo en salud. Sí. A ver, los datos de acá los tenemos, sí, los datos de acá los tenemos, así que los que se quieran comunicar, ahora Sebas va a poner los que quieran estar en contacto con la escuela, ya sea porque les interesen los cursos que se dictan, tanto el de medicina tradicional china como el de masaje, como algunas actividades. Sí, mi señor operador me está pidiendo que le repita. Repitámosle, teléfono. En la Fundación Neichin, sí, tenemos nuestro teléfono fijo, el 4982-4507. El correo electrónico de la Fundación es casadelvuelo.neijing, NEIJING @gmail.com .ar, y la dirección de nuestra sede social es en el barrio de Caballito, en Parque Centenario, en la calle Arturo Jaureche número 37. También tienen ustedes acceso a la página de la Fundación, fundacionneichin.com, con doble N, fundacionneichin.com. Allí también está toda la dinámica de información de la escuela en su conjunto y en particular. Y ahora nos vamos a ver los dos en un lío, porque yo le voy a preguntar cómo hace la gente del sur que se quiere contactar, y ninguno de los dos vamos a tener los datos. Somos los dos geniales, pero yo les prometo que para el próximo programa traigo los datos, que se los voy a pedir a Vero mañana o esta tarde tengamos mismo. Aquí el teléfono de la colega a propósito de la persona que como miembro de nuestra institución representa la actividad de la escuela en este proceso inicial. Ella se llama Verónica Montfort, ¿no? Verónica tiene un teléfono en Marfurt, Verónica Marfurt, ¿no? Y bueno, ese es el contacto inicial, 549 11 5516 7615. Me permito compartir. Es el teléfono de aquí, pero hay un teléfono nuevo que tiene Vero, que es el de allá. Ah, bueno, entonces ya tendremos ocasión de que se lo vamos a dar a la gente, más que nada por el tema de larga distancia. Se lo compartimos a la gente.
Seguramente nos están escuchando ahora por los datos que nos pasan, así que nos lo hará saber en cualquier instante, ¿no? Así que, porque justamente el sábado estábamos hablando de esto, de que tiene un teléfono de acá y un teléfono de allá, para no tener problemas. Así que bueno, toda la gente que nos escucha habitualmente en Trelew, en Madryn, o que nos escuchan diferidamente, prometo que el próximo programa lo estoy publicando en la página, el contacto de allá. Ya sea la gente que quiera acercarse en plan de investigación, de estudio, de cualquiera de estas cosas, o la gente que quiera acercarse en plan de ocuparse de sí misma y cuidar su salud, ¿verdad? Totalmente. Así que estaremos dispuestos allí para cualquier necesidad. Estaremos acompañando un proceso de inicio y de apertura a la dinámica que se geste en el lugar en virtud de la necesidad de las personas. También es una cosa interesante como propuesta, ¿no? No llegamos a implantar un tal o cual. No estaría bueno y no sería. No tiene que ver con nuestra esencia. No somos de la dinámica del grupo de Colón, de los colonizadores, ¿no? Sí, estaremos atentos, eso sí, a las necesidades que vayan surgiendo en el lugar, en las personas que vayan acercándose. Como te decía hace un rato, a esa sensibilidad nos hemos dispuesto en el desarrollo de nuestros proyectos de escuela en muchos países durante estos más de 40 años, ¿no? Cuando se han abierto las... Recuerdo cuando un servidor fue a España, a la sede central, entonces no existían todavía sedes acá en América, y una solamente fuera de España como referencia, todavía muy incipiente en los países escandinavos. Bueno, y a partir de ahí fueron surgiendo estas demandas de personas y grupos de profesionales en salud que querían llevar esta forma y esta manera de entender el abordaje en salud de la escuela Neichín, y se fue dando, ¿no?, la siembra poco a poco con pequeños grupos de trabajo en algunos países, y hoy tenemos una red, ¿no?, una red de comunicación y de desarrollo de propuestas en muchos países, no solamente en la formación en salud, sino también en trabajos con la mujer, como decíamos, trabajos de asistencia y ayuda social en salud, investigación, trabajos de formación con médicos y con área institucional, seguridad social en países como Perú, universidades en países como Colombia, Venezuela, el mismo Perú, España. Con lo cual, sí, hay posibilidades propias en cada país, trabajos en comunidades indígenas en el Amazonas peruano, con comunidades... Ojalá podamos hacer el acercamiento con la parte indígena en el sur, que es altamente interesante. Tal cual. Nos quedamos sin programa, como de costumbre. A nosotros se nos va el tiempo charlando, pero bueno, el mes que viene estaremos de nuevo aquí. No sé si quién estará, pero estaremos. La columna de la Neichín estará el próximo mes. Probablemente absolutamente abocados a esto ya y tal vez hablando mucho más de esto y con muchas más novedades. Pónganse en contacto, súmense, que es la idea. Gracias, Juan. Gracias a ti, Cecilia, por la opción y la oportunidad que nos ofreces. Nos parece un bien preciado esta oportunidad de poder establecer un contacto con el más allá, nunca mejor dicho, porque no sabemos qué hay más allá, ¿no? Exactamente. Pero muy, muy acá, porque es la necesidad de cada persona que en su disponibilidad escucha y quizás encuentra una palabra para su silencio necesitada. Muchísimas gracias. A ustedes les digo, los veo el viernes. Gracias. Chau, chau, chau. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.